Buenas noches, que Dios le bendiga, estimados amigos, estimados hermanos, Iglesia Morada de Dios. Un gusto otra vez estar aquí predicando la palabra del Señor delante de Dios, delante de ustedes. El tema que hemos traído hoy es la salvación de mi alma, la salvación de mi alma. Si me dijeran a escoger cuál de todos los temas, yo me quedaría con este tema que tiene que ver con la salvación de mi alma. Acompáñame a Juan capítulo 3 versículo 16. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muy bien, el tema de hoy es la salvación de mi alma. Una vez, en varias oportunidades me han visitado a mi casa, me han golpeado a la puerta mormones, testigos de Jehová, católicos romanos y gente de varias religiones. Y escuchándolos, por respeto a ellos, siempre terminaba, o casi siempre terminaba preguntándoles. Yo les decía, te hago una pregunta: si te mueres hoy, en este momento, en estos momentos te mueres, ¿dónde te vas y por qué? Y ninguno de ellos estaba seguro de su salvación. Ninguno de ellos estaba seguro de su destino eterno. Y yo les decía, pero ¿cómo puedes venirme a predicar algo que ni siquiera tú estás seguro de obtenerlo? Estimados amigos, hay tres preguntas de las más importantes que toda persona se debe plantear. Tres preguntas de las más importantes que toda persona se debe plantear. Número uno es: ¿con quién me casaré? Eso tiene que ver con una vida aquí en la tierra. ¿Con quién me casaré? Imagínate casarte con alguien que no amas, que no estás apasionado. ¿Cómo sería la vida de esa persona? La segunda pregunta importantísima para el ser humano que se debe plantear es: ¿en qué voy a trabajar? Es importante porque de tu trabajo vas a obtener toda tu provisión, la seguridad para tu familia, etcétera, etcétera. Imagínate trabajar en algo que no te apasiona, que no te gusta. Si eres médico, irías a trabajar de manera monótona, no serías empático, serías alguien metalizado que solamente estás ahí para ganar dinero, y así un político, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con quién me casaré? Es una pregunta sumamente importante, que si no la resuelves puedes afectar toda una generación tras generación por un mal matrimonio. ¿En qué voy a trabajar? Es una gran pregunta que hay que resolverla. Si la resuelves bien, vas a ser un excelente trabajador, alguien productivo, alguien que va a hacer bien a la sociedad. Pero hay una tercera pregunta, de la más importante de todas. Es: ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Es la pregunta más importante, porque Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, si tuviera un excelente matrimonio, un excelente trabajo, una excelente vida material, familiar, y perdiere su alma? Y perdiere su alma. Te ruego que me sigas hasta el final, porque ese es un mensaje tipo enseñanza. Hay muchas personas que no están seguras de su salvación, o que erróneamente tienen conceptos erróneos de lo que es la salvación del alma. Te voy a dar algunos conceptos, te voy a clarificar algunas cosas. Esto toma nota, porque te va a servir para predicar, te va a servir para no solamente cuestionarte ciertas cosas que nos enseñaron tradicionalmente y que están equivocadas, sino que sobre todo Dios te va a dar respuesta acerca de este tema sumamente importante. Si me muero hoy, ¿dónde me voy? Y si me voy, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Es posible obtener la eternidad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Por qué medio? ¿Es verdad que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida? ¿Te gustaría responder estas preguntas? Repito una vez más, este mensaje para mí es el más importante de todos. Yo podría predicar delante de Dios y de parte de Dios de sanidad, de milagro, de que cómo puedes triunfar en la vida, etcétera, etcétera. Pero este es el mensaje más importante de mi vida, de todo pastor, que todo pastor tendría que dar. Si me muero hoy, me iría tranquilo sabiendo que te dejé bien en claro una de las obras más importantes
del Señor Jesucristo. Entonces acompáñeme a ver 5 verdades fundamentales que debes saber sobre la salvación de tu alma. 5 verdades fundamentales que debes saber acerca de la salvación de tu alma. Habíamos leído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que no se pierda y tenga vida eterna, terminaba el pasaje de Juan 3:16. 5 verdades fundamentales. La primera verdad fundamental que tú tienes que saber acerca de la salvación de tu alma es que Dios te ama. Dios te ama, porque tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. La palabra tanto o de tal manera es una palabra que no tiene medida. Es una palabra infinita, sino que en la manera hebrea de hablar no hay una exactitud, pero es de tal manera, no hay medida, es de manera infinita ama a Dios. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que dio a su Hijo para darle vida eterna a todo aquel que cree. Entonces, Dios te ama, es la primera verdad fundamental que tú tienes que saber. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese plan maravilloso no necesariamente implica darte casa, darte carro, darte un buen trabajo, etcétera, etcétera. Ese plan maravilloso implica darte vida eterna, vida eterna. Pero ¿qué es vida eterna? ¿Qué significa vida eterna? La palabra vida, en la Biblia hay dos, digamos, generalmente hay dos vocablos griegos para vida. Uno es bios, vida biológica, y otro es zoe, que de aquí voy a explicar. Pero Juan aquí cuando dice que el Señor nos da vida eterna, la palabra vida no está escrita, no viene del griego bios, que sería vida biológica, la cual tú tienes ahora, que se desgasta, que se extingue y su fin es la tumba. Esta vida biológica es contingente porque depende de algunos elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno para poder realizarse. Aquí vida viene del griego zoe, que significa vida en sí mismo. Y el mismo apóstol Juan va a explicar en Juan 5:26 más adelante qué significa esta vida. Y dice así Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene zoe en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener zoe en sí mismo. Entonces aquí creo que Juan está explicando más claro lo que significa vida. Vida como la tiene Dios, vida como el Padre la tiene en sí mismo, vida como un principio, vida autónoma, autosuficiente, vida en sentido absoluto. Vida que no depende de comida, del aire, del sol, de los átomos, como los seres biológicos. Aquí vida es algo absoluto. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Colosenses 1:17 dice, y Él, hablando de Jesús, que es Dios, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí vida es vida absoluta. Por ejemplo, nosotros tenemos vida biológica, y dependemos de ciertos elementos para vivir, pero Dios es el único que tiene vida absoluta, que su vida no depende de nada ni de nadie, ni del aire, ni del sol, ni de la comida, ni de nada, ni de nadie, sino que la vida de Dios es vida en sí misma, es el único que tiene vida en sí mismo. De esa vida estamos hablando. Entonces, la palabra vida del griego zoe es vida absoluta, vida que no se extingue, que no se apaga. Pero también la palabra vida es calidad de vida. Calidad de vida, vida superior, un tipo de vida único. Y Apocalipsis 21, 3, 4 nos va a hablar de cómo va a ser esa vida eterna. Y lo explica así Juan, que es el que escribe Apocalipsis. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La vida que promete darnos el Señor es una vida donde nunca más va a haber dolor, sufrimiento, accidentes. Es una vida que ningún seguro médico te puede dar, ni Pacífico, ni Riman, nadie. Es una vida donde no habrá dolor, llanto, no habrá muerte, tristeza, ni malos recuerdos. No habrá absolutamente nada de eso. Esa vida quiere darte el Señor. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y es darte vida eterna. Y la expresión es vida,
Zoe, calidad de vida, vida superior, no vida biológica, sino vida que no se extingue. Y dice eterna, vida eterna, que empieza no en el futuro. La vida eterna que Dios dice que te va a dar no empieza en el futuro, empieza en el aquí y en el ahora. Porque el versículo termina diciendo que tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga, no dice tendrá, sino tenga vida eterna. En el momento en que Dios le da vida eterna a alguien, se la da en el aquí y en el ahora. Entonces, no tienes que esperar a morirte para experimentar la vida eterna. La puedes obtener desde ahora. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Vida eterna, vida que jamás se va a extinguir, que nunca va a cambiar, en un estado de eterna paz, en un estado donde, de eterno gozo, de descanso eterno, etcétera, etcétera. Ahora, escucha bien. Ahora tú me preguntarás, pero si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, y ama al mundo, porque dice de tal manera amó al mundo, entonces ¿por qué hay tanta maldad, tanta desigualdad, violencia, tanta enfermedad, tanta miseria, tanta muerte en el mundo si Dios ama al mundo? Y la respuesta se halla en la segunda verdad fundamental que tú tienes que saber acerca de la salvación de tu alma. La primera verdad dijimos que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y es darte vida eterna. Lo segundo, la segunda verdad fundamental que debes saber es que el hombre no puede gozar de esa vida maravillosa, de ese plan maravilloso que Dios tiene para él y para el mundo, porque el hombre está perdido. En Juan 3:16 decía, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, que el hombre está perdido, porque el hombre está perdido y separado de Dios. En consecuencia no puede conocer o experimentar el amor de Dios ni el plan o propósito de Dios que Él tiene para su vida. O sea, la primera verdad fundamental habíamos dicho que Dios te ama. Dios ama al mundo, tiene un plan maravilloso para el mundo, para tu vida. Pero el hombre no lo puede experimentar porque el hombre está perdido y separado de Dios. Alguien me dirá, pero yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, tengo mi trabajo, eso es para los asesinos, esa condenación eterna, esa perdición, etcétera, etcétera. Escucha bien, el hombre no puede experimentar el amor de Dios ni la vida de Dios, porque el hombre está perdido y separado de Dios. Miren estas tres sentencias que habla la Biblia. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera sentencia es que nadie es buena gente delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. No dice algunos, no dice los asesinos, no dice los ladrones, no dice los homosexuales, no dice todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria o de la vida de Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. En otras palabras, no hay nadie delante de Dios que es buena gente. Todos pecaron, todos están separados de Dios. Y Romanos 6:23, la sentencia final. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Miren la sentencia de Romanos. No hay justo ni un uno. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado personal? Porque dice Dios que no hay justo ni uno, todos somos pecadores. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia enseña que hay tres tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Quiero que me sigas y estés concentrado en esto, porque si tú en el punto 2 me voy a detener un poquito más, porque tú no vas a poder entender cómo Dios te da vida eterna, ni apreciar eso, ni lo que Jesús hizo por ti, si no entiendes este punto. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida que incluye darte vida eterna. El hombre no puede tener vida eterna, no puede disfrutar del amor de Dios ni ese plan de Dios porque está separado de Dios. No hay justo ni un uno. Todos pecaron y están separados de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Cuando la Biblia habla de muerte, muerte en la Biblia es separación. ¿Ya? La Biblia enseña que Dios trajo tres tipos de muerte. Perdón, el pecado trajo tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física, ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea a Adán y Eva en el huerto, dice la Biblia que Dios le dijo así. Génesis 2:17
Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice, puedes comer de todo, pero de este árbol no puedes comer, porque el día que de él comieres vas a morir. Y ellos lo entendieron muy bien. Sucedió que comieron de eso prohibido, y Génesis 3:22 dice que cuando ellos ya comieron el fruto prohibido, etcétera, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios le había dado originalmente al hombre vida eterna, su vida biológica eternamente y su vida espiritual eterna. Pero como desobedeció al mandato de Dios, la Biblia dice que le dijo, si tú me desobedeces, vas a morir, te vas a separar de mí. Y vino la vida, la muerte física, porque dice, estaba el árbol de la vida, y dice, vamos a quitarlo del árbol de la vida, no sea que extienda su mano y viva para siempre. O sea que el hombre en el inicio vivía eternamente. Dios lo quita del árbol de la vida y empieza la muerte física, empieza a desgastarse. De la muerte física le siguió la muerte espiritual. Isaías 59, 1, 2 dice Dios así, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que han separado de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y la muerte eterna es consecuencia de la muerte física y la muerte espiritual. Es decir, en el inicio el hombre estaba en total comunión con Dios, conectado a la vida eterna de Dios, la vida que solo Dios tiene. Cuando desobedece a Dios, se produce una ruptura, eso es muerte, muerte de separación. El hombre muere físicamente, porque Dios decía, en el estado pecaminoso no puede vivir eternamente, así que le cortó la vida biológica, pero al mismo tiempo el espíritu del hombre se separó del espíritu de Dios. Esa es la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Por eso Isaías dice, no es que yo no pueda salvarlos, no es que yo no pueda oír su clamor, sino que sus pecados me han separado de ustedes. A causa de sus pecados, Él se alejó y no los escuchará. Quiero que entiendas bien eso. A causa de la muerte espiritual, Dios no te puede escuchar a ti, ni tú puedes escuchar a Dios. ¿Te das cuenta cómo, porque hay maldad en el mundo, pese a que Dios ama al mundo? Porque el hombre está separado de Dios. Y a la muerte física y espiritual le sigue la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Habíamos dicho que muerte es separación. Cuando tú te mueres físicamente, tu alma y tu cuerpo se separan. Cuando tú te mueres, cuando el hombre murió espiritualmente, se separó su espíritu del espíritu de Dios. Y viene la muerte eterna. La muerte eterna es esa separación de Dios, pero por toda la eternidad. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. La primera muerte es tu muerte biológica, la tumba. Y la segunda muerte es la muerte espiritual, la separación de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces escucha bien. Dios ama al mundo y tiene un plan maravilloso para ti y para el mundo. Pero el hombre es pecador y ha sido separado de Dios de tal manera que no puede experimentar ni el plan de Dios ni el amor maravilloso de Dios. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. La sentencia era triple, no hay justo ni aun uno. Decía, todos pecaron y están separados de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Escucha bien, me volverás a decir, pero yo soy buena gente, no le hago mal a nadie, tengo mi trabajo, tengo mi familia, digo por ahí mis mentiras piadosas, lo que tú me estás diciendo de la perdición eterna, de los que necesitan eso es para los asesinos, los homosexuales, las prostitutas, qué sé yo, los drogadictos, etcétera, etcétera. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Adán no fue un asesino. Adán simplemente desobedeció una cosa que Dios le había dicho. Basta una pequeña desobediencia para morir en estas tres
esferas: física, espiritual y eternamente. Ahora escucha bien, me puedes insistir todavía y decir, pero yo soy buena gente, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. La Biblia dice, decía en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Escucha bien, la paga del pecado es muerte. Y todos han pecado. ¿Cuál es la evidencia de que tú y yo somos pecadores? La tumba. Tú y yo nos estamos desgastando y vamos a morir y vamos a ir a la tumba. Esa es la evidencia de que tú y yo somos pecadores. Porque dice, la paga del pecado es la muerte. La tumba que nos espera a ti y a mí es la evidencia de que tú y yo estamos bajo pecado, que somos pecadores. No importa cuán buena gente te creas o seas o te digan que eres, tú vas a morir y eso es evidencia de que eres pecador. Tu vida biológica, la que tienes ahorita, no es lo mismo que la vida eterna. Tu vida biológica no te va a alcanzar para luego que mueras y vayas a la tumba para la vida eterna. Tu vida biológica se va a extinguir. Tú no tienes vida eterna. El único que tiene vida eterna es Dios. Porque hemos dicho que vida es vida en sí mismo, vida absoluta, que no depende de nadie ni de nadie. Tú tienes vida biológica nada más. Vida eterna la tiene Dios y según Juan 3:16 se la va a dar a todo aquel que cree en Él. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y lo que dice Juan está en contraste. No se pierda eternamente, sino tenga vida eternamente. Entonces, amado amigo, que me escuchas, si estoy perdido, separado de Dios, como dice la sentencia bíblica, no lo digo yo, si Dios no me puede oír, ni yo a Él, como dice Isaías 59, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo tengo la vida eterna? Tú me dirás, ya sé, con buenas obras o cumpliendo los mandamientos. Porque a nosotros se nos enseñó en la tradición de que si nosotros nos morimos, al final San Pedro o alguien por ahí en el cielo nos va a poner en una balancita nuestras obras buenas versus nuestras obras malas. Si nuestras obras buenas son mayores que nuestras obras malas, entonces tenemos acceso al cielo. Entonces tú me dirás, bueno, si yo estoy perdido y no tengo vida eterna, me la voy a ganar haciendo obras buenas o cumpliendo los mandamientos. Y vamos a ver si eso es cierto. Seguimos en el punto 2. El punto 1 establecimos que Dios te ama, porque eso dice la Biblia, que Dios te ama y quiere darte vida eterna. ¿De acuerdo? Pero el punto 2 te dice que no puedes disfrutar de la vida eterna ni del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida, porque todo hombre, tú y yo, estamos separados de Dios, porque somos pecadores. Y estamos estableciendo aquí, si las obras buenas te pueden dar vida eterna, ayudar a obtener vida eterna o te pueden salvar. Si la religión te puede salvar. Y la respuesta es no. Las obras buenas no salvan. Efesios 2, 8 y 9 dice así. Porque por gracia sois salvos. Ahí nada más ya te está diciendo Dios algo. Gracia es un regalo inmerecido. O sea que la salvación es inmerecida, no te la mereces. Por gracia, por eso que te la regala Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice que la salvación es inmerecida, que nadie merece ser salvado. La única manera de recibir la salvación es por medio de la fe, la confianza en Dios. Esto dice, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes decirle a Dios, Dios, déjame entrar en el cielo, ¿ya? Porque yo he hecho buenas obras, he dado de comer a los pobres, soy buena gente, ¿ya? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes decirle a Dios, yo soy buena gente, déjame entrar en el cielo, porque la sentencia está dada. Dice, todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Delante de los hombres te puedes medir como buena gente, pero no delante de Dios. Esa balanza que nos enseñaron de que las obras buenas, si le ganan a las malas, nos va a permitir nuestra entrada al cielo, es falso. La paga del pecado es la muerte. Es la muerte. La evidencia de que soy pecador es la tumba. La tumba que me espera me dice que soy pecador. Entonces, ¿para qué son las obras buenas? En Tito 3:8 dice que estas cosas, hablando de las obras buenas, son buenas y útiles a los hombres, pero no sirven para la salvación.
Las buenas obras no sirven para la salvación. Sin embargo, cuando una persona es salvada, obra bien. Las buenas obras no es la causa de tu salvación, pero sí es el resultado de tu salvación. Cuando una persona es salvada y Dios le da vida eterna, va a obrar bien. Entonces, si no es por buenas obras, ya sé lo que me enseñaron de chiquito. Voy a cumplir la ley, voy a cumplir los 10 mandamientos y me voy a salvar. Déjame decirte algo, quizás eso va a chocar muchísimo con lo que te enseñaron a ti. El propósito de la ley, escucha bien, el propósito de la ley no fue salvar, sino condenar al hombre. El propósito de la ley, imagínate, el propósito de la ley humana cuando se establecen leyes humanas, ¿es salvarte o es condenarte? En realidad es condenarte. La ley no te salva, la ley te condena si la quebrantas. En Dios es así, la ley, los mandamientos de la ley de Dios no se constituyeron para salvarte, sino para condenarte y para otras cosas más que te quiero explicar. Te dije que en el punto 2 me iba a detener. Hay cosas que tienes que saber. Si tú eres creyente y me estás escuchando, tienes que saber el tema de la salvación muy claro. Y si tú tienes dudas, tienes que saber también esto. ¿Para qué Dios entonces estableció los 10 mandamientos si los 10 mandamientos no son para salvarme? Número 1, Dios dio la ley para mostrar el pecado más claramente. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, antes cuando no había ley, yo no sabía qué era pecado. O que es como cuando tú eres niño, tú no sabes que pasarte en luz roja es malo hasta que alguien te enseña la ley. Hubo un tiempo, la ley no siempre ha existido, los mandamientos de la ley de Dios. Recién vinieron con Moisés. Hubo un tiempo donde Dios estableció 10 mandamientos para mostrarle más claramente a los hombres qué es pecado y qué no es pecado. Porque la conciencia, habíamos dicho en la predicación anterior, no es suficiente. Necesitamos un fundamento objetivo donde validar nuestros comportamientos si son buenos o malos. Y eso es la ley de Dios. Pero la ley dice que fue dada no para salvarte, sino, número 1, para mostrar tu pecado. Cuándo estás pecando y cuándo no. Número 2, y aquí agárrate en la silla donde estás. La ley fue dada para mostrar la imposibilidad de cumplirla. O sea, la ley fue dada para demostrarle al hombre que no la puede cumplir y de esa manera mostrarle que es un vil pecador. Cuando tú te paras enfrente de la ley y te das cuenta que es imposible cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, lo único que te queda decirte a ti mismo es, soy un vil pecador. Santiago 2, del 10 al 11, nos va a explicar esto y dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago dice, alguien puede cumplir totalmente la ley de Dios, pero si en algún momento de su vida la ofende o deja de cumplirla o la quebranta en un puntito, se hace culpable de todos. Es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Porque el que dijo, dice Santiago, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, Santiago está diciendo eso. Para cumplir la ley, tienes que cumplirla totalmente. Te lo voy a explicar así. Si tú cumples la ley todos los días de tu vida, pero en el último día quebrantaste un solo mandamiento de la ley de Dios, te haces culpable de todos. Te doy un ejemplo humano. Tú miras, no, pero si yo quebranté la ley, pero de repente me volví buena gente y nunca más quebranté la ley de Dios, Dios me tiene que dejar entrar al cielo. Te lo explico de esta manera. Imagínate una persona que haya cometido un delito, ¿de acuerdo? Cometió el delito, el juez le ordena a la policía capturarlo, pero esta persona se desaparece y viene luego a la ciudad donde cometió el delito luego de 30 años. Entonces viene luego de 30 años y se presenta ante el juez y le dice, señor juez, es cierto, yo cometí el delito, pero desde que cometí el delito me convertí en una persona súper buena gente, no le hago mal a nadie, hago obras buenas, cumplo toda la ley, nunca he quebrantado ninguna ley, ni pasarme el semáforo, nada, soy una persona perfecta e intachable. ¿Qué crees que le va a decir el juez? Ah, bueno, qué bien, ya cambiaste, listo, ya no hay sentencia, chao.
Lo que le va a decir el juez es, muy bien, te felicito que hayas cambiado, pero tienes que pagar la cárcel porque has cometido un delito. De la misma manera, la Biblia enseña que todos hemos pecado porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. La Biblia dice que pecado es infracción de la ley. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y aunque te vuelvas buena gente, aunque te haya cambiado tu vida totalmente, aunque seas un budista y te hayas ido al cerro y renunciado a todas tus cosas materiales para vivir una vida pura, etcétera, 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 la ley te dice que la has quebrantado y que la paga del pecado es muerte, física, espiritual y eterna. El hecho es que la ley, número uno, no fue para salvarte, sino para... La ley fue establecida para no salvarte, sino para condenarte. La ley fue establecida para mostrar tu pecado. Simplemente seas consciente de manera más clara qué es bueno y qué es malo. La ley fue dada para mostrarte que es imposible cumplirla. Y de esa manera entiendas que eres un pecador, que no se ajusta a la ley santa de Dios. Y aquí viene por último, la ley, una vez más, es para condenar. Y lo dice la Biblia. Romanos 3:19 lo dice de esta manera. Hablando de la ley dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es muy largo esto de Romanos, pero solo he tomado un versículo donde habla de la ley. Dice, el propósito de la ley es demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. El propósito de la ley es condenar, no salvar. Ahora, te lo pongo de otra manera. Hay dos formas de cumplir la ley. Una es haciéndola, o valga la redundancia, cumpliéndola totalmente. Todos los días de tu vida, todo el día. Lo cual es imposible, como dice Santiago. Y la otra forma de cumplir la ley es cumpliendo su sentencia de muerte. Porque la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Y esa infracción de la ley se paga con la muerte. Y como todos morimos porque todos vamos a la tumba, esa es otra evidencia de que hemos quebrantado la ley de Dios. Si tú dices que no eres pecador, que no has quebrantado la ley de Dios, que eres buena gente y todo ello, demuestra que no eres pecador, no muriendo. Pero yo sé que vas a ir a la tumba igual que yo. Yo sé que igual que yo, nuestra vida se está extinguiendo, nuestra vida biológica. Y eso es porque la sentencia de Génesis de ciertamente morirás es hasta ahora. Tú miras, pero yo no tengo la culpa, fue Adán quien pecó, no yo. Lo que pasa es que si tú hubieras estado en el lugar de Adán, hubieras hecho exactamente lo mismo. Hubieras elegido no la voz de Dios, sino la voz de la serpiente. Y lo puedes comprobar en tu vida diaria. O me vas a decir que más le haces caso a la voz de Dios que a la voz de la serpiente. Entonces, hay dos formas de cumplir la ley. Cumpliéndola perfectamente, lo cual es imposible, dice Santiago. O número dos, pagando la sentencia de haberla quebrantado, que es la muerte. Y todo el mundo, dice Romanos capítulo 3, todo el mundo está condenado bajo la ley de Dios. No hay justo ni uno, todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Estamos atrapados. Por eso les decía, los 10 mandamientos de la ley de Dios no fueron establecidos para salvarte, sino para demostrarte que no los puedes cumplir y para demostrarte que estás sentenciado a muerte. Y aquí viene en sí todo el asunto. Gálatas 4:24 dice así, de manera, y aquí está el propósito de la ley, de manera que la ley ha sido nuestra guía, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Dice Pablo, quien escribe Gálatas, el propósito de la ley fue llevarnos a Cristo. En otras palabras, la ley te dice, no me puedes cumplir, me has quebrantado y la sentencia por haberme quebrantado es la muerte física, espiritual y eterna. En otras palabras, la ley te dice, o mejor dicho, la ley te hace confesar, necesito un Salvador. Necesito un Salvador, porque no puedo cumplir la ley y estoy condenado a la muerte física, espiritual y eterna. Necesito que alguien me salve. Entonces, la primera verdad fundamental que tú debes saber acerca de la salvación de tu alma es que sí, Dios tiene un plan para tu vida, te ama y quiere darte vida eterna.
promete darte vida eterna. Pero número 2, no la puedes experimentar, ni el plan de Dios, ni la vida eterna, porque tú y yo somos pecadores, separados de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios y estamos separados de Dios y nos espera la muerte, cuyo preludio es la tumba. Y aquí viene la tercera verdad fundamental, porque si las obras buenas no me pueden salvar, si el cumplir la ley de Dios tampoco me puede salvar, porque eso no es el propósito de la ley, sino condenarme. Entonces, ¿cuál es la solución? La Biblia dice que la ley fue establecida para llevarte a Cristo, para que reconozcas la necesidad de un Salvador. Y la tercera verdad fundamental que debes saber es que Jesucristo es la solución. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él tú puedes experimentar el amor de Dios, el plan de Dios para tu vida y ser salvado. Jesucristo resolvió el problema triple de la muerte. Jesucristo resolvió el problema de la muerte física, de tu muerte espiritual y de tu muerte eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores y mereciendo morir física, espiritual y eternamente, Cristo muere en vez de nosotros. Y aquí quizás vas a entender por qué Jesús muere por nosotros. Escucha bien, si las obras buenas salvaran, voy a hacer un paréntesis aquí, si las obras buenas salvaran, entonces ¿para qué vino Cristo? Si la religión salvara, entonces ¿para qué vino Cristo? La Biblia deja bien en claro que nadie, que no hay salvación, ni por obras buenas, ni por religión, ni por cumplir los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos te llevan a la necesidad de tener un Salvador. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores y sentenciados a muerte, Cristo muere en vez de nosotros. Escucha bien, Jesús vino a pagar la sentencia de la ley. La ley decía que teníamos que morir, Cristo murió. Escucha bien, Jesús experimentó la muerte física porque murió en la cruz. Jesús experimentó la separación de Dios cuando en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús experimentó esa separación de Dios por toda una eternidad. En el momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor Jesús estaba experimentando la muerte, la separación de Dios por toda la eternidad. Pero como Él es eterno, lo pudo soportar. La sentencia de la ley decía, el hombre es pecador, merece morir. No hay buena obra, no hay religión, no se pueden cumplir los mandamientos. ¿Qué hacemos? Y ahí viene Jesús a morir por nosotros. Él pagó el precio, Él pagó la sentencia de manera gratuita, por puro amor nada más. Es como si el Señor Jesús le dijera a la ley, en vez de que mueran ellos, yo voy a morir en vez de ellos. La ley decía, pero ¿cómo así? Una, porque yo soy humano y así como en Adán y por culpa de Adán morimos todos y la muerte de Adán pasó a todos, de la misma manera yo, Cristo, así como Adán comunicó la muerte a todos, yo voy a comunicarle la vida a todos. El Señor Jesús le dijo a la ley, ellos están sentenciados a muerte, pero yo voy a tomar su sentencia en mí, porque mi vida es igual, infinitamente mayor a la suma de la vida de todos los seres humanos del pasado, presente y futuro. De tal manera que Dios, escucha bien, como un Dios justo y amoroso pudo salvarnos. La justicia de Dios le decía a Dios, han quebrantado tu ley, merecen morir. Pero el amor de Dios decía, pero quiero salvarlos. ¿Cómo hizo Dios para que la sentencia de muerte sea pagada y al mismo tiempo los pecadores fueran salvados y redimidos? Y la respuesta es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio vida porque dice, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, que pone su confianza en Jesús, no en las obras buenas, no en la religión, sino su confianza en Jesús, el Señor le da vida eterna.
Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Dios no perdona los pecados porque es buena gente. Dios te puede perdonar tus pecados porque hay alguien que pagó por ti. La ira de Dios que se manifestaba en la muerte física, espiritual y eterna, en vez de canalizarla hacia nosotros, la canalizó en Jesús. Por eso que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Ahora Dios ya con los creyentes, con los que creen, ponen su confianza en Jesús, ya no está irado con ellos. Entonces, amados hermanos, Jesucristo se convierte en la provisión, en la solución para pagar la sentencia de muerte por nuestro pecado personal. Ahora escucha bien, no solamente Jesús pagó el precio del pecado con la muerte, sino que se convirtió en el único camino a Dios. 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mateo 27.51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dos cosas. Primero, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay cosalvadores, no hay comediadores, no hay nada. Él es el único mediador, el único que te puede llevar a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y aquí hay una parte bien interesante de Mateo 27.51. Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió, cuando Jesús murió estaba el templo de los judíos. En el templo de los judíos había un lugar que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tipificaba el cielo o la presencia de Dios. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una cortina, símbolo de la separación entre Dios y el hombre. Pero cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que esa cortina se rasgó y se partió en dos, como diciendo, el acceso a Dios por Jesucristo ahora es directo. La barrera que nos impedía escuchar a Dios y Dios a nosotros, como dice Isaías, ha sido destruida. La barrera, que era la barrera del pecado, ha sido destruida, ha sido llevada a la cruz y pagado ahí todo pecado. Ahora, número uno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y quiere darte vida eterna. Número dos, el hombre no puede experimentar la vida eterna ni el plan de Dios para su vida porque es pecador y está separado de Dios. Las obras buenas ni los 10 mandamientos te pueden salvar, ni redimir, ni limpiar tu pecado. Solo la sangre de Cristo lo puede hacer. Tercero, habíamos dicho esto, ¿no? Que Jesucristo es la solución para el pecador. Él muere en vez del pecador y le da vida eterna. Y número 4, tú miras, pero bueno, ahora yo sé en mi mente que Él murió por mí, pero ¿cómo hago para hacer efectiva la salvación de mi alma y la vida eterna? Y la respuesta, la cuarta verdad fundamental que tienes que saber, es que tienes que recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida para que se haga efectivo eso, de la vida eterna, la salvación de tu alma. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino tenga vida eterna. Cuando dice para que todo aquel que en Él cree, la palabra creer no es un asentimiento intelectual. Yo creo que Jesús existe. Yo creo que Él murió por mí. No, es más que un asentimiento intelectual o académico. Lo que estamos diciendo es que debes y debemos recibir a Cristo como el Señor de tu vida, el dueño de tu vida y el Salvador de tu vida, para poder conocer y experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Miren, Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aquí Juan está rompiendo otro mito. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, hay mucha gente que cree en Jesús, pero no le ha recibido. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho recién de ser hechos hijos de Dios, de ser pecadores, de sentenciados a muerte, de estar perdidos a ser hijo de Dios. O sea, el Señor Jesús no solamente paga el precio del pecado con su muerte, sino que te infunde vida y te coloca como hijo de Dios, como hijo de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amados amigos, amados hermanos que nos escuchan, recibir a Cristo, como ahí dice Juan 1:12, como Señor y Salvador, es decir al Señor, Señor, yo entiendo que soy pecador, que no soy justo delante de ti, que bajo la ley estoy condenado, no importa cuán buena gente sea, cuántas buenas obras haga, o cuán oficial sea mi religión, o cuántos ritos practique mi religión, o cuántas veces me vaya de rodillas a ver a mi imagen favorita. Señor, yo reconozco que estoy sentenciado a muerte, como dice tu palabra, que no puedo cumplir tu ley, y esa es la evidencia de que soy pecador. La tumba es evidencia de que soy pecador. Y ahora dile, Señor, tienes que decirle, Señor, lo único que me queda es recibir por fe la salvación de Jesucristo y hacer de Jesucristo el Señor de mi vida. Entonces, dije 5 verdades. La cuarta verdad fundamental es que tú tienes que no solo creer en Jesús, sino recibirle y aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida. Y por último, la quinta verdad fundamental que debes saber acerca de la salvación de tu alma es vive según Cristo. Vive según Cristo. El resultado de la vida eterna en alguien, el resultado de la salvación del alma de alguien, es la santificación, es la santidad. En otras palabras, la persona que es salva tiene un cambio de vida, una transformación de vida. Va a hablar diferente, va a mirar diferente, lo que decíamos en la prédica pasada. Vas a pensar como Dios piensa para seguirle a Él. Vas a empezar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, para escoger lo que Dios escoge y rechazar lo que Dios rechaza. La quinta verdad fundamental acerca de la salvación de tu alma es que cuando un alma es salvada, y le es infundida vida eterna, porque ya tiene vida biológica, es una transformación de vida. Decía, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero las obras, aunque no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Amados hermanos, la vida eterna la puedes experimentar ahora, en este momento. No tienes que esperar a morirte para experimentar, valga la renuncia, la vida eterna. La vida eterna no es algo que comienza cuando tú mueres. La vida eterna empieza en el momento en que tú te arrepientes y pones tu fe en Jesús, en lo que Él hizo por ti. En el momento en que tú te reconoces pecador delante de ti y decides firmemente cambiar de vida y poner tu confianza en Jesús, que vas a ir al cielo, que vas a ser admitido al cielo, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. En el momento que tú haces eso, Dios viene y te da vida eterna. Vamos a morir, vamos a ir a la tumba, sí, porque la sentencia de Génesis se tiene que cumplir. Vamos a ir a la tumba, sí. Pero ¿en qué consiste entonces la vida eterna? Que vamos a resucitar en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Y esa es la vida eterna. Que en un momento vamos a resucitar para siempre con el Señor Jesús. Entonces, 4 verdades fundamentales que tú debes saber acerca de la salvación de tu alma. Dios te ama, pero el amor de Dios no puedes experimentarlo. Dios ama al mundo, pero en el mundo hay caos, hay violencia, destrucción, porque el mundo no puede recibir el amor de Dios, porque está perdido el hombre, está separado de Dios. Pero Dios le da la solución, que es Cristo Jesús. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino no tendrá, en el tiempo presente, tiene vida eterna. Recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y empieza a vivir según Cristo. Sus palabras están en la Biblia. Que Dios te bendiga y vamos a terminar orando. Si tú ahí quieres reconciliarte con Dios, si tú ahí quizás no sabías estas cosas y estás perdido y ahí reconoces que eres delante de Dios pecador y quieres recibir la salvación y la vida eterna, dile al Señor Jesús así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ahora sé que si bien estoy condenado a muerte,
física, espiritual y eterna. Ahora sé que Jesucristo murió por mí. Él pagó el precio muriendo por mí. Y ahora yo pongo mi confianza en Jesús. Recibo el perdón de mis pecados que se obtuvieron en la cruz y recibo el don de la vida eterna que Jesucristo me la da por gracia, por medio de la fe. Ahora estoy poniendo mi confianza en Jesucristo y ahora mismo recibo la vida eterna, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Y a partir de ahora dile, quiero vivir para ti. Te acepto, Señor Jesús, como el único y suficiente Salvador de mi vida. Pongo mi confianza no en la religión, no en las buenas obras que nos salvan, sino en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz y en la resurrección. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre, Señor Jesús, oro así. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Esta prédica va a ser subida a YouTube. Voy a tratar de ponerle ahí títulos y versículos bíblicos para su mayor entendimiento. Comenta, comparte, difunde este mensaje que es de salvación, que es lo más importante que el ser humano pueda resolver, el tema de la vida eterna. Si te mueres hoy y hiciste esta oración conmigo, quédate tranquilo porque te vas para el cielo, porque aceptaste que Jesús murió por ti, pusiste tu confianza en Él y el Señor ya perdonó todos tus pecados. Pero si no te mueres, lo que va a resultar de aquí es una transformación y un cambio de vida de todos aquellos que son salvados. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.